Este, eh, pues nosotros estamos preparados para la muerte o para la venida de Cristo Jesús, Claro, pero muchos de nuestros seres amados necesitan a Cristo todavía. sí, amén. Entonces, hace 3 noches, el Señor me puso a pasar por los 3 pueblos cercanos, Ajá, por 2 de los pueblos cercanos y unas comunidades que están en el camino a las 9 de la noche, ajá. anunciándoles que Cristo venía. Prepárense Ujú. porque Cristo viene. Ese era el único mensaje que el Señor me puso a decir. Y Me mandó como Jonás. sí, Sí, sí. y un par de noches antes se oscureció el cielo como a eso de las 4 de la tarde, bien Ajá. oscuro, y yo empecé a ver una tormenta así bien fuerte y empecé a ver a la gente corriendo por todos lados porque se miraba como un tipo de inundación y que hasta la tierra se hundía y que traía tierra. Y Sí. dije, va a llover fuerte, va a estar bien fuerte esa tormenta. Pero Ujú. creo que no era la tormenta, sino que esta situación, porque como aquí hay peñas en el camino, han habido derrumbes, Sí, hermano. Entonces, sí, sí. eh, pero las noticias dicen de que hay terremoto en Rusia, en Sí, Myanmar y en no sé qué otro país de allá por el Asia septentrional, sí. y el tsunami de Hawái, dicen. De Hawái. Sí. Sí Ahí está. estamos, hermano, pero seguimos en sintonía de la palabra de Dios. Amén, amén. Pues, ¿verdad? Erguidos, dice la palabra, ¿verdad? Porque nuestra redención está cerca, son cosas que tienen que pasar. Y gracias al Señor que hasta el día de hoy nos ha guardado, ¿verdad? Nos ha tenido con bien, con misericordia, ¿verdad? Hasta Amén. el día de hoy. Vale, vamos a, si no tienen alguna pregunta o alguna otra aportación, desarrollemos sigamos con el tema que tenemos. No sé si se Hermano ve. Otto, perdón, Sí, sí, sí. una, una, una Dime, duda. dime. Fíjate que hemos estado viendo un video, ¿verdad? Sí. En las redes sobre una lluvia de estrellas que el día de hoy eh, está sucediendo o va a suceder, no sé cómo, no sé el horario, Ajá, pero nos preguntábamos con mi esposa, ¿verdad? ajá. Que eso espiritualmente, ¿qué significaría, ¿verdad? Porque eh, en el libro de Enoch dice que veían caer estrellas, ¿verdad? Ajá, Que eran los ángeles caídos, sí, pero nos llamaba la atención y fíjate, queríamos tal vez como que ver porque dijeron de que iba a ser visible, pero casualmente está lloviendo, está todo ujú, nublado hoy por acá, pero sí nos dio esa inquietud. sí. Sí, fíjate que el Salmo 148 dice, alabemos a nuestro Dios, que lo lave el alto cielo, que lo alaben sus ángeles, que lo alaben el sol, la luna, que lo alaben las estrellas, que lo alaben las lluvias, que lo alaben el universo. En Eclesiastés 12 dice, antes de que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas, vuelvan las nubes tras la lluvia, ¿verdad? Entonces, realmente el evento de lluvia de estrellas no necesariamente representan a los caídos, aunque sí, sí, ¿verdad? Pero recuérdate que la lluvia siempre va a ser algo como una bendición. Y realmente eso es un fenómeno que se da cíclico, la lluvia de estrellas. Entonces, a ese fenómeno es algo que podemos nosotros verlo y realmente ver que como el Salmo 148 dice, ¿verdad? Eh, que están alabando. No sé si me... A mí, hermano, pero fíjese que también le estaba comentando, bueno, estábamos hablando con mi esposo hace un momento, le digo yo de que también en el libro de Enoch dice de que cuando las estrellas no alaban, que es el propósito por el cual están Hechos. hechas, también son como castigadas y de alguna manera pues se les quita el lugar por cuanto no fueron obedientes. Sí, Entonces me llamaba la atención, ¿verdad? De que si este evento que va a haber es porque hay alguna desobediencia en el cielo. Y como también, aparte de eso, sabemos de que Cristo viene pronto, ¿verdad? sí, Entonces, dice que habrán señales en los cielos. sí, Entonces yo dije, eso no será una señal, no será a causa de una desobediencia.
Entonces le decía a Oscar, o sea, ¿qué crees que pasa ahí? Y como sabíamos que hoy había discipulado, pero estábamos ahí insistentes, hermano Otto, hermano Otto, recupérese pronto, porque, o sea, Gracias. teníamos esa armonía, ¿verdad? Sí, definitivamente, hace un momentito lo dije, ¿verdad? Cuando todas estas cosas están sucediendo, erguíos, ¿verdad? Porque como tú mismo lo dices, Mateo 24 y Lucas 21 nos habla de señales en los cielos, ¿verdad? Todos los escenarios técnicamente, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo. Este, y sí, cuando la Biblia dice en Apocalipsis de que arrastró la tercera parte de las estrellas, ¿verdad? Definitivamente está hablando de una estructura creacional a nivel estrella, ¿verdad? Que son hijos. Está hablando de hijos. Por eso es de que menciona la luna, el sol y las estrellas. Y por eso dice la Biblia que una es la gloria del sol, una de la luna, una de las estrellas. Entonces, cuando hablamos de hijos, estamos hablando de Elohim. Y cuando estamos hablando de Elohim, estamos hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Que fueron evolucionados. O sea, llegaron a tener una posición estrella como hijos, donde están cuidando secciones cósmicas, ¿verdad? Pero realmente, espiritualmente, ves que todo tiene un lado positivo y todo tiene un lado negativo. Por eso empecé por el positivo, leyéndote el Salmos 148, en donde ahí podemos ver claramente cómo dice que le alaben, ¿verdad? Las estrellas, que le alaben las lluvias, que le alaben las lluvias. Entonces, cuando hablamos de lluvia, hablamos de bendición, ¿verdad? Aparte es cuando miramos en la Biblia que dice que cayó, que cayeron, ¿verdad? Entonces, cuando ya dice cayeron, la connotación ya es negativa, ¿verdad? La connotación ya es negativa y ahí hay un cambio, ¿verdad? La versión ESLBL dice que alabe el Dios alto cielo, que lo alaben sus ángeles, que lo alaben todos sus ejércitos, que lo alaben sol, luna, que lo alaben las brillantes estrellas, que lo alaben las aguas que están encima de la bóveda celeste. Entonces, sí, definitivamente para nosotros es una señal, ¿verdad? Todo, los eclipses, nos hemos dado cuenta, se ha llevado una secuencia, el esposo Sergio explica qué ha pasado después de las lunas rojas, qué ha pasado después de los eclipses, qué ha pasado después de ciertos eventos, ¿verdad? Que están marcando y nos están diciendo que estamos ya, pronto, ¿verdad? Pronto. La Tierra realmente se ve que está colapsando. Por ejemplo, acá son unos calores tremendos, ¿verdad? O el frío es tremendo, o hoy es caliente, mañana es frío, cosa que hace 10 años no mirábamos eso, ¿verdad? Y ya sabíamos que en mayo las lluvias y se iban a salir los sonpopos, ¿verdad? Pero ahora no sabemos, ¿verdad? Ahora los sonpopos de mayo vienen saliendo hasta julio, agosto. Entonces, está bien descontrolada la Tierra, está bien descontrolada la atmósfera, la tecnología está avanzada. Este señor Bill Gates que quiere hasta tapar el sol, ¿verdad? Con su proyecto que tiene desde hace ya ratos funcionando de miles de millones de dólares y que es algo que pasó en la historia narrado ¿cómo se llama? En los sumerios, en las tablas sumerias, está narrado que eso lo quisieron hacer ya anteriormente. Entonces, la Biblia en Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Todo suele repetir, todo es un ciclo. Al final, este señor Bill Gates lo que quiere es eh, limitar el acceso al sol, porque el sol es una fuente de energía, y controlando él la energía, pues si ahora es multimillonario, imagínate cómo sería si él lograra restringir el paso, tener las patentes para ser el dueño absoluto de la fuente más grande de energía que podemos tener acá, ¿verdad? Y vendiéndolo de la mejor idea, ¿verdad? Utilizando el método que cambia, ¿verdad? De lo impensable a lo pensable, de lo radical a lo aceptable, eh, poniendo leyes y que al final, pues, lo están vendiendo como que se va a rescatar el mundo con el cambio climático que se está teniendo, el nuevo orden mundial. Esas son cosas que vienen.
y que hasta lo están anunciando en las caricaturas, hablando de los Simpsons, ¿verdad? Están anunciando en planes que descaradamente los hacen públicos. Tú te puedes meter al website y buscar los planes que tienen los Rockefeller, los planes Rockstar, las agendas que hay para 2030, 2040, 2050. Y uno se queda asustado, ¿verdad? De que lo que estamos viendo hoy ya fue planeado hace muchos años, pero pues para nosotros es una bendición, ¿verdad? El ver que realmente sabemos que Dios nos va a guardar, nos tiene guardados, hasta el día de hoy no nos ha abandonado, no nos ha desamparado. A veces, ¿verdad? Uno dice, ay, Señor, pero ¿y cómo voy a hacer si estoy batallando con tal situación? Señor, yo no me quiero quedar. Pero déjame decirte que Dios en su misericordia va a mandar el Espíritu Santo con una unción de santidad que nos va a perfeccionar, que cuando uno no, porque la Biblia dice que no es con nuestras fuerzas. O sea, nosotros podríamos batallar años y años y años, pero el Espíritu Santo viene, pum, pa, te programa y te cambia completamente la situación. Pero yendo a tu pregunta de las estrellas, sí, sí significa lo que tú dijiste, ¿verdad? De hecho, están representando hijos, están representando la creación Elohim, que son seres humanos evolucionados. Cuando nosotros vamos, déjame que te ponga aquí, vamos a ver, Eastward, vamos a ver el Eastward. Como ahorita aquí solo hay gente, solo puro mamut que aguanta mamut, ¿verdad? Entonces déjame que proyecte aquí este, el Eastward. Ahí lo estoy abriendo, vamos a ver si lo logran ver. Mm, mm, Vamos a ver. No sé si se mira el Eastward o no. No, 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 hermano. no, ok. Creo que se me cerró ¿Y ahí sí? Aún, ya, sí, sí, ¿Ya? hermano. Ok, vamos a ver. En Job, verso número 15, en la versión Reina Valera 60, está Elifaz ahora hablando con Job, que no teme a Dios. Pero a mí me llama la atención porque, vamos a ver, fíjate en el verso número 7, el de la perfección. Le hacen, Job 15 de misericordia y 7 perfección. Le hacen esta pregunta, mira, ¿naciste tú primero que Adán? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Job, aunque es una sombra del Padre, ¿verdad? Para mí, Job es una representación de la envoltura del Padre, ¿verdad? Que también es el Hijo, ¿verdad? Porque a veces uno se confunde, pero realmente el Señor explica, Jesús, el Verbo hecho carne, dice, el Padre y yo uno somos. Pero entonces, ¿por qué aquí? Vamos a ver si aquí puedo poner el paralelo con diferentes versiones, el comparar. Dice, ¿eres tú el primogénito de los hombres? ¿O fuiste dado a luz antes que las colinas? Mira cómo dice aquí ya. ¿Eres tú el primogénito? ¿Eres acaso el primer hombre que ha nacido? ¿Naciste acaso antes que los montes? Mira cómo está esto encriptado. ¿Piensas que antes de tú no hubo ningún hombre y que ni siquiera existían las montañas? Miremos otras versiones. Ah, oro, ¿naciste tú por ventura, el primer hombre del mundo? Del mundo. Ya no está hablando de la tierra. ¿Y fuiste formado antes que los montes? Del mundo estamos hablando del cosmos. ¿Has nacido tú el primero de los hombres? ¿Verdad? Primogénito. Primero, ¿acaso naciste tú antes que Adán? ¿Eres tú el primer hombre que nació? Bueno, entonces aquí en el verso 15, capítulo 15 y verso 7, se lanza la pregunta, pero viene Dios después y la responde. En el verso 38, mira, el Señor responde a Job. Se van a andar aquí para que miren ahí. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino, ¿verdad? O sea que aquí había un querubín.
y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Ah, yo te voy a preguntar, pero tú me vas a enseñar. ¿Cómo así? Que Dios le va a decir eso, como que estuviera hablando Ujú. entre él mismo, ¿verdad? ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo. Si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué asientan sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba. Aquí entra otra vez, mira, las estrellas. O sea, ¿y qué dijimos que son estrellas? Hijos. Los Hijos. hijos del Elohim. Ujú. Los hijos, ¿verdad? El alba se está refiriendo a la femenina, ¿verdad? Al vientre. Y todos los hijos de Dios. Ah, ahora ya no dice que eran, son estrellas. Ahora dice, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿O quién encerró con sus puertas el mar? El mar es una referencia del alma. Cuando irrumpiendo se salió de su seno, porque el alma se pone rebelde, ¿verdad? Y cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites y puse puertas y cerrojos. Y dije que hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Perdón, ¿en dónde es donde sentimos orgullo? ¿En el espíritu o en el alma? Y el alma. En el alma. En el alma, ¿verdad? O sea, estoy haciendo hincapié a lo que acabo de decir de que el mar va a representar el orgullo. Por eso es que dice en la Biblia, en Apocalipsis, que ya no habrá más mar, ¿verdad? Porque se va a fusionar con el espíritu, va a quedar perfecto, alineado. ¿Algunas veces en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer al alba su lugar, ¿verdad? Ah, bueno, la mañana representa a Cristo y el alba representa a la novia, representa el alma femenina, para que ella eche mano en los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos, ¿verdad? Sacudidos los impíos. Hay una versión en Isaías 14 que dice, tú que cazabas, tú destructor de las naciones, refiriéndose al personaje de Isaías 14, que es la sabiduría, ¿verdad? Solo que ahí ya no es. O sea, perdón, no lo dije bien, que fue en su momento la sabiduría, pero que cayó en Isaías 14 no es lo mismo que Ezequiel 28. Ahí se está refiriendo al lucero, a Luzbel, como esencia. En Ezequiel 28 ya se está refiriendo al enemigo, pero como poseyendo el cuerpo querubín. Bueno, sigo. Si tienen preguntas, me las hacen al ratito. ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú lo sabes esto. ¿Dónde está el camino de la moral, la luz y la oscuridad? ¿Dónde está su lugar? Para que la lleves a su territorio, para que discierna los senderos de su casa. Tú lo sabes. Mira, verso 21. Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Esto es clave, ¿verdad? Esto es clave. Dice, lo sabrás, pues ya habías nacido y es inmenso el número de tus días. Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habías nacido. Son tantos los años que has vivido. Mira cómo le dicen a Job. Por eso es que yo afirmo que Job es la representación del Padre, la envoltura, ¿verdad? La evolución que utilizó Dios para que llegara, ¿verdad? A ser el que engendra hijos, Elohim. Bueno, lo sabrás pues ya habías nacido y es inmenso el número de tus días. Si lo sabes, ya habías nacido. Es larga la cuenta de tus días. Y tienes tantísimos años. Ahora yo les pregunto, ¿y a quién, de quién habla la Biblia con el título de anciano de días? De Dios. Sí. En Apocalipsis, ¿verdad? Dice que llegó y se sentó en el trono. Está hablando del Padre, ¿verdad? Hablando del Padre que se llega y se sienta, ¿verdad?
porque el número de tus días es grande, el número de tus años muchos, ¿verdad? Pero aquí dice, tú ya lo sabes, ¿verdad? Ha habido tantos años, ni naciste. Entonces, según la versión LBA, vamos a ver, LBA dice, tú ya lo sabes, porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Pero aquí dice que antes de que cuando cantaban junto a las estrellas, perdón. Y entonces, ¿en qué momento nació Job? ¿Alguna vez en tu vida has mandado la mañana? Confín, porque eché mano a los confines de la tierra. O sea, todo lo que pasó antes de Job ya lo sabía. Ahí estaba, ¿verdad? Ahí estaba. En la dimensión espiritual, ¿verdad? Por eso es de que, ¿por qué es de que Moisés mira la espalda del Padre? Porque el Padre se dejó ver, Jesús se dejó ver, el Espíritu Santo se dejó ver. Entonces, si se dejaron ver, es porque fueron probados, ¿verdad? Entonces, si fue probado la madre y salió reprobada, ¿verdad? ¿Verdad? Y por eso es de que se está redimiendo. Porque cuando nosotros venimos muertos en delitos y pecados. Nuestro espíritu viene muerto, pero cuando aceptamos a Cristo, viene el Espíritu de Cristo y nos vivifica. Y entonces cuando nos vivifica, entonces cobramos vida, pero nuestra alma no viene muerta. Nuestra alma viene a ser reprogramada. Nuestra alma viene a ser redimida. Viene como cuando agarramos una computadora y le borramos todo lo que tiene, ¿verdad? Y hay que ponerle programa nuevo para que funcione otra vez el Windows, ¿verdad? Como cuando al teléfono pela cables y bueno, le dicen a uno, no, hay que borrarle a ese teléfono lo que tiene y hay que ponerle un iOS nuevo para los iPhone, hay que ponerle un Android nuevo para que ya le funcione bien. Entonces, eso fue lo que el Señor hizo con nuestra alma, nos formateó. El asunto hay que como teníamos desprogramaciones muy grandes, yo no sé si saben de informática, pero fíjense que, por ejemplo, si ustedes borran fotos en su teléfono y se van a una papelera, ¿verdad? Y luego pueden ir a la papelera todavía y le dicen, quiero recuperarlas o quiero borrarlas permanentemente. Las puedes borrar permanentemente, pero ¿sabían ustedes que no se borran por completo? Queda siempre la imagen de la foto, no con la misma calidad, pero queda. Si la foto pesaba, digamos, 5 megabytes de peso, y la eliminas por completo, queda una imagen siempre en ese disco donde estuvo, que con programas se puede recuperar. Ya no se va a recuperar la foto de 5 megabytes, va a salir tal vez de 100 kbytes, que son medidas, ¿verdad? Son medidas, pero que nos dio una imagen de esa misma foto. La diferencia es que cuando la acerques se va a pixelear, ¿verdad? Ya no se va a ver que tenías una espinilla ahí. En cambio, la de 5 megabytes, cuando la acercas, pues se va a ver la espinilla. Entonces, eso es realmente lo que pasó con nuestra alma. El Señor vino y nos formateó el alma. Ya no nos recordamos de lo que hicimos anteriormente, pero en nuestra alma necesita ser ministrada por la sangre de Cristo, por el cuerpo de Cristo, para que nuestra alma se reprograme y ahora se instale la nueva programación. Por eso es de que la vieja Jerusalén no dejó de ser, está siendo redimida para ser la nueva Jerusalén. No sé si no sé si hice más bolas o si quedé, o si me entendieron o si tienen preguntas, ¿verdad? Y aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Sí, se queda uno así como que, wow, por todo eso, pero sí, sí, gracias a Dios pudimos comprender. Sí, es que Dios siempre hace creaciones y en esa creación siempre trata la manera de poner su base de familia. Por ejemplo, ves de que en el Génesis relata que hizo los monstruos marinos. En esa categoría entra Behemoth, entra los Leviatán. Y cuando vamos a ver la Biblia, hay pareja de Leviatán. Entonces, si habían Leviatán, macho,
y había Leviatán hembra, seguramente habían Leviatancitos, ¿verdad? No sé cómo decirlo, Leviatancitos. Porque son creaciones dragón. Es decir, fueron serpiente, pero evolucionaron, porque la Biblia dice que la serpiente evoluciona a dragón. Es decir, mira, pues, yo lo veo así. Vemos cómo la evolución se siembra la semilla hombre y va creciendo, va subiendo de nivel. Ese hombre se tiene que hacer viviente, tiene que tener las cuatro actitudes y características de los cuatro seres vivientes, como hombre, como buey, como águila y como ciervo, ¿verdad? Creo que lo dije bien, ¿verdad? ¿O me faltó alguna? Bueno, pero ustedes la saben también. Entonces, cuando ya tienes esas cuatro alineadas dentro de ti, pues logras obtener el nivel de viviente, pero luego viene el nivel de santo, ¿verdad? Porque él va a regresar con sus santos. Y luego viene el nivel de vigilante, que el nivel de vigilante es un nivel de responsabilidad mayor. Hijo, Elohim, pastor, cósmico, ¿verdad? Y por eso dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuáles son esos hijos de Dios? Los que evolucionaron en lo que acabo de decir. Pero luego, ahí, en ese nivel, podemos ver en Pedro y podemos ver en la Biblia, en diferentes pasajes, cómo dice que esos ángeles, esos pastores cósmicos, esos Benja Elohim, dice que dejaron su morada. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Les pregunto, ustedes que saben, ¿a qué se refiere la morada? Dejar su morada. El cuerpo que tenía, ¿Y cuál era su cuerpo? el celestial, ¿no? Era un cuerpo nivel Dios, que puede ser un cuerpo que no tiene sangre, sino que tiene carne, que tiene hueso y que tiene luz, porque la gloria de Dios irradia luz, ¿verdad? Pero no sabemos qué tipo de cuerpos. La historia podemos ver que se muestran los cuerpos alienígenas meros raros, ¿verdad? Pero si te das cuenta, en la Biblia narra mezclas que hicieron con cuerpos con características de animales, mitad buey, pero con garras, con alas de águila o alas de dragón. Entonces, estos tenían la tecnología y la sabiduría para hacer cuerpos híbridos que les sirviera para movilizarse, para moverse, para trasladarse. Entonces, yo veo en la Biblia que a partir de ese nivel tienen la capacidad como de ir evolucionando y como de salirse de su cuerpo y como poseer. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia habla de los animales inmundos y los animales puros, ¿verdad? Pero todos los animales inmundos tienen la característica que pueden ser poseídos. ¿Por qué los hicieron con esa característica? ¿Quién los hizo así? Lo hicieron esta creación elevadísima, que tienen conocimiento en genética, ¿verdad? Que tienen conocimiento en hacer tecnología avanzada para formar cuerpos, para trasladar la conciencia de, de alguien de un cuerpo a otro cuerpo. El asunto es, ya ves que cuando vinieron, Dios los castigó y ya no pudieron regresar a su morada. Pero ¿cuál sería su morada cósmica? ¿Verdad? La Biblia dice que hay cuerpos celestes. Y cuando hablamos de cuerpos celestes, pues estamos hablando de una estrella. Puede ser un cometa, puede ser un planeta, ¿verdad? Dice que la Tierra gime. Ah, entonces eso tiene personalidad la Tierra, tiene. O sea que es un cuerpo, ¿verdad? Dios le delegó, vas a ser planeta y en ti va a haber una ecología en donde se va a desarrollar. Así como nosotros, nuestro cuerpo, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo hay un montón de bacterias, microbios, hay todo un sistema de vida que nosotros ni sabemos, ¿verdad? Pero que Dios sí conoce cómo funciona, ¿verdad? Entra hasta en nuestro cuerpo, ve cómo está nuestra genética, cómo está trabajando, cómo se está desarrollando, ¿verdad? Mismo, me supongo que le pasa a un planeta que no se da cuenta que tiene un montón de humanos, ¿verdad? Y ahí andan un montón de otros caminando por todos lados. Por dar un ejemplo.
por no decir nombres. Entonces, Hermano Otto, sí, hermano Willy. ¿cómo es la palabra de bendita? Hace unos instantes estaba hablando del tema de la serpiente y su Ajá, relación con los fenómenos que están ocurriendo en la actualidad. sí, Solo para retroalimentar el mensaje que usted está trasladando, hace poco se publicaba la noticia, aparte de lo que el hermano aportó de la lluvia de estrellas, que era un sí, fenómeno que anunciaron, sí, este, el fenómeno afelio, ajá. que consiste en que la Tierra se alejó, si mal no estoy, 1 millón de kilómetros de la Tierra Se y alejó, dijiste, es que no escuché bien, se perdón. alejó del Sol. Ah, se alejó, ok, Sí, se llama fenómeno afelio y la ok, Tierra se alejó del Sol 1 millón de kilómetros, o no wow, sé si años luz o algo así, no sé cómo está cómo miden los astrónomos eso, ¿verdad? Pero ok, publicaron la noticia. ok, Y el punto está en de que aquí en Oriente eh, ha estado haciendo también un sol así bien, bien fuerte, pero ha estado soplando una brisa bien helada. Otra cosa que ha estado surgiendo, y ayer precisamente yo fui al centro de salud porque empecé a experimentar unos quebrantos de salud en mi cuerpo, que me dolía la cabeza, el cuerpo se me aguadaba y una cosa así bien, los oídos me estallaron, ahorita estoy con antibiótico y ajá, me acerqué al centro de salud. Nada. Y cuando me acerqué, lo que me contaron los que me atendieron fue que a muchas personas les está pasando algo similar. mm, Entonces, los astrónomos anunciaban que los cambios que hay ahorita en la Tierra van a afectar mucho el sistema de salud con relación a la presión alta y la presión baja. mm, En, en la Tierra puede estar, a raíz de los temblores, puede estar liberando gases que puedan ser bastante tóxicos. Se presentó un fenómeno en Guatemala, en la zona 12, donde una empresa, la cual está en el anonimato hasta el día de hoy, liberó ciertos gases y estuvieron afectando la presión, sí, pues, la respiración y la circulación del cuerpo humano. Y se mm, presentaron quejas y no se habló de eso. Luego sí, el tema es bien interesante que usted de Bill Gates de tapar el sol. ajá, China, recordemos que China eh, publicó a principio de año que habían creado su propio sol. sí, Entonces, hermano, pues yo sorprendido con la palabra de Dios, confirmando que lo que está trasladando es del Señor, porque sin haber ingresado ¿cómo se llama? A la conferencia en Zoom, ajá, ya estaba hablando de ese tema y usted lo confirma, o sea, confirma de que realmente sí está en acción la operación del dragón en la actualidad, ¿va? Lo que claro, usted nos está enseñando. claro, Solamente eso, hermano. Dios le bendiga. amén, amén. Bendiciones a todos, hermano. Mis hermanos que se acaban de agregar, Dios les bendiga, Pastor Tomás, hermano Alan Rivera, no sé si me falta alguien más, pero qué bueno que se lograron agregar. Ahí estamos platicando un poco acerca de los escenarios escatológicos y estábamos a raíz de una pregunta que hizo la hermana sobre la lluvia de estrellas y hablamos un poquito de que las estrellas representan hijos, ¿verdad? Específicamente los Benja Elohim, ¿verdad? Algunos caídos y el Salmo 148 nos dice que pues esa lluvia también es porque Dios la programó como una alabanza, ¿verdad? Una alabanza. Entonces en la parte positiva, en la parte negativa pues una lluvia cuando habla de que caen las estrellas, son caídas, pues estamos hablando de que vienen situaciones, ángeles caídos, ¿verdad? Y pues sabemos que en el final de los tiempos, en la revelación del Señor, nos dice que pues se arrasa con la tercera parte, ¿verdad? Con la tercera parte. Y pues
Y eso es un movimiento también que representa espiritualmente falsos profetas, ¿verdad? Falsos profetas. Y ahí donde quiero vincular el tema, aprovechando, ¿verdad? Que ya estamos, si no es que alguien más quiere hacer una pregunta, yo puedo vincular el tema exactamente en esta parte, porque al hablar de ángeles caídos, al hablar hablamos de que pues, pueden ser pastores también, ¿verdad? Entonces, vea qué tremendo esto, ¿verdad? Déjeme ver, déjeme compartir aquí, vamos a cambiar. Vamos a ver si le sale ya a usted ahí. Estamos viendo la operación Jeremías y hemos estado hablando sobre derribar y sobre desarraigar, ¿verdad? En el discipulado anterior tocamos el tema de raíz de amorreo. Eh, Amén, hermano Willy, Dios te bendiga. Ahí todos estamos grabando para que después lo mires. Miren, raíz de amalecita, ¿verdad? Y ahí es donde quiero conectar porque vemos que las estrellas que fueron arrastradas, la tercera parte, fueron arrastradas por falsos profetas, ¿verdad? Y eso nos viene a hablar de falsos ministros. Y dentro de las cosas que tenemos que desarraigar está la raíz de Amalecita, según Jueces 5:14 en la versión NBI, ¿verdad? Que algunos venían de Efraín. Mire qué tremendo. Si alguien puede leer Jueces 5:14 en la versión NBI, se lo agradecería. Y fíjese que aquí lo más tremendo de que venían de Efraín, pero dice que las raíces estaban en Amalek. Y sabemos que los Amalek son las razas de gigantes provenientes precisamente de las estructuras hijos estrella caídos, o sea, los Ben Ha Elohim, ¿verdad? Pero dice que Benjamín estaba con el pueblo que seguía desde Maquir, Bajarón, capitanes desde Zebulón, los que llevaban el bastón de mando. Mire qué tremendo. Es decir, que estaban ahí la raíz que venía de Amalek contaminando, pero pues el Señor siempre delegando, ¿verdad? Sobre Benjamín, sobre el amado. No sé si alguien tiene ahí el versículo de Jueces 5:14 en la versión NB. ¿NB o NTB? NBI. Ah, la versión internacional, ok. Dice, algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalek. Ujú, Benjamín estaba con el pueblo que te seguía. Desde Maquir bajaron capitanes. Desde Zabulón los que llevan el bastón de mando. ujú. Amén, confirmando, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Fíjese que, Sí. según lo que vemos acá en el estudio, que en el diccionario Hiskoch, Amalek significa pueblo que lame. Según el diccionario de nombres de la versión Reina Valera, gente que golpea, morador de un valle. O sea, en lo natural, uno de los animales que se lame para sanar sus heridas. Y fíjese que los que hacen eso sabemos que son los perros. Y es porque fíjese que la saliva tiene, yo no sé si usted sabía, pero cuando uno se hace una cortada, uno fácilmente podría venir y lamerse un poco la cortada y la saliva tiene propiedades para cicatrizar más rápido, ¿verdad? Dios nos hizo así para tener un sistema de seguridad en nuestra boca y que las bacterias, como comemos por la boca, sean disminuidas, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos una buena higiene, ¿verdad? Se va a mantener la boca saludable y es la saliva, es antiséptica y es también cicatrizante, ¿verdad? Por si no lo sabía, ¿verdad? A mí me interesó mucho ese dato cuando lo aprendí. De hecho, a veces, cuando no hay así como que alcohol o algo a la mano, pues ni modo, ¿verdad? Salivita. Vaya, mire. Entonces, pueblo que lame. Ahora, interesante porque vimos que los que se lamen las heridas son los perros, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de perros, estamos hablando de ministros, ¿verdad? También aplica para ministros que son falsos. Dice, pero al hombre pueden ser muy perjudiciales por la gran cantidad de bacterias que contienen. Los falsos pastores son comparados con los perros, que no saben entender todo
Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia, prefiriendo con sus palabras no señalar el pecado, sino aliviar la pena del pecador por su propio beneficio. Según Isaías 56:10. Déjeme buscar Isaías, verso 56, capítulo 56, verso 10. ¿Verdad? Dice, sus centinelas son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores acostados, amigos de dormir. Y los perros son voraces, no se sacian. Y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado por su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Venid, dice, busquemos vino y embraguémonos de licor. Y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando vemos esta comparación, ¿verdad? Entonces, la raíz de Amalecita es algo que debemos de nosotros usar los ojos introspectivos y poder ver hacia adentro. Si realmente no de repente fuimos influenciados por esa raíz, ¿verdad? A, eh, a querer de repente ignorar, a querer de repente ignorar, ¿verdad? Esa situación, a querer ignorar eh, el no querer atacar el pecado, ¿verdad? Sino solo aliviar, aliviar. Por eso es de que nosotros no debemos orarle al Señor que nos dé la sabiduría para saber cómo actuar y poder entender que hay que lanzar la palabra como el Señor nos la da, ¿verdad? Sin titubear y decir, yo siento la libertad de trasladar y decir, ¿verdad? Que es necesario, que hay que dejar las cosas que no le agradan al Señor, porque mire, yo he logrado percibir que cada quien tiene un mensaje. Como dijo Willy al inicio, me puso el Señor ir a decir, se hace acerca, estamos en el último tiempo, y ese mensaje dio, ¿verdad? Si usted se da cuenta, el apóstol Germán tiene una cierta línea de mensaje, ¿verdad? Yo lo comparo así. Por ejemplo, Pastor Tomás tiene un mensaje que Dios le dio. ¿Verdad? Hermano Otto Scholl tiene un mensaje que Dios le dio, hermano Alan, hermano Oscar, hermano, todos tenemos, ¿verdad? Un mensaje, hermano Otto tiene un mensaje que Dios le dio. La diferencia es que nosotros vamos a estar cocinando ese mensaje de diferente manera. Por ejemplo, sabemos que el pollo se puede hacer en caldo, el pollo se puede hacer guisado, el pollo se puede hacer frito, ¿verdad? Dios nos va a dar la gracia para ese mensaje trasladarlo desde otra manera. ¿Sabe por qué? Porque sucede que el pueblo de Israel dice que caminó durante 40 años y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Entonces a veces la gente dice, ay Dios, pero si ese hermano lo mismo predica siempre, siempre nos habla de la misericordia, sí, porque Dios te dio el mensaje de la misericordia, ¿verdad? Y porque lamentablemente la gente no lo agarra desde la primera vez, ¿verdad? Porque pues va a ir evolucionando, va a ir aprendiendo, lo va a ir asimilando al punto de que cuando sienten, a los 2 3 años, ya te entendieron el mensaje de la misericordia, ¿verdad? Y como Dios quiere perfeccionar a la gente, entonces realmente te manda gente que ha sido sin misericordia y por eso te dio el mensaje a ti de la misericordia, porque Dios da pastores conforme a su corazón. Así que nunca, nunca, nunca te sientas mal. Se verá si te dicen, usted solo lo mismo repite. Hasta el apóstol Sergio lo dice, aunque me han dicho a mí que solo repito lo mismo, dice, ¿verdad? Pero no, no es que repita lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es de que la misma palabra te va a hablar a ti de una manera diferente que a mí. El mismo versículo va a traer miles de mensajes, va a traer diferentes, porque el versículo aplicado con sabiduría y entendimiento de parte de Dios va a traer cambios si se da en el momento preciso, si se da en el lugar preciso, va a traer un efecto completamente diferente, ¿verdad?
Entonces, cuando vemos acá lo de los amalecitas, ¿verdad? Es bien tremendo eso. Son gente que golpea al cansado. Mire qué tremendo. Segundo Deuteronomio 25, 17 al 18. Y en lugares de descanso. Mire, golpea al cansado cuando es el tiempo de descansar. Y ahí estamos hablando de la raza de los refidim, ¿verdad? O los rafaitas, que son gigantes. Volvemos a caer a lo mismo que ya explicamos al inicio, ¿verdad? No lo vuelvo a repetir porque todo el mundo estoy grabando y después les voy a poner el video para que lo puedan ver en casa, pero está hablando de razas de gigantes, de Nephilim, está hablando de Elohim que cayeron, ¿verdad? Entonces, es decir, que cuando una persona está confiada, ¿verdad? Y fíjese, los amalecitas eran descendientes de Esaú, por eso dice que a Esaú, ¿verdad? Aborrecí y a Jacob amé. Mire qué tremendo, ¿verdad? Es decir, personas que menosprecian la bendición de Dios. Cuando se refiere a Esaú, la característica que podemos aplicar es personas que menosprecian la bendición que Dios nos da, según Génesis 36, del 2 al 2. O sea, son gente que le gusta morar solo en valles, no le busca ir a lo alto, no le busca buscar la presencia de Dios, no le gusta buscar la roca que es el Señor, según el Salmo 27:5, que dice que es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Le gusta solo por lo superficial, por lo bajo, ¿verdad? Y eso característica de los valles es que solo tienen humedad en los periodos cuando llueve, ¿verdad? Cuando llueve. Mientras tanto que cuando estamos en lo alto, ¿verdad? Llega el rocío del Señor, la palabra del Señor, la bendición del Señor constantemente nos está cayendo, nos está bendiciendo, nos está llenando, ¿verdad? Preguntas, dudas y o aportaciones. ¿Cómo ves, amado Tommy? Espérame, te voy a prender el micrófono porque está apagado. Ahí, Ahí está. muy bien. Lo que estás comentando es real porque los amalecitas tienen mucha, mucha agresión hacia el pueblo y más al cansado, al que está agotado, más al joven pues es su referencia así como que eh, el enemigo empieza a atacar a los que empiezan a faltar, los que empiezan a decaer, los que Sí, no quieren oír la palabra, ¿verdad? Y ese pueblo así es, empieza a descorazonar a la gente, sí, ¿verdad? sí. Sí, la Ujú. raíz de Amalecita es tremenda, la falta de empatía, poner cargas a los hermanos. A veces dice el pastor, dicen algunos hermanos, y el pastor ni en cuenta, ¿verdad? Poniéndole a servir a la gente. Dice el pastor que me haga una barbacoa así con tortillitas calientes, que me traiga en el próximo servicio. Y no, nada que ver, el pastor no, nunca dijo eso, ¿verdad? ¿Y qué si uno se entera hasta las 2, 3 semanas, 3 semanas? ¿Y por qué no estás viniendo? No, pastor, es que usted solo barbacoa quería que le llevara. No, hombre, pues sí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Si ni tacos de canasta me he atrevido a pedir, menos barbacoa. Es una paráfrasis que estoy haciendo, ¿verdad? De lo que muchas personas hacen, se atreven a decir, ¿verdad? No, es que al pastor no le gusta esto, el pastor no le gusta lo otro, no, es que no hay que venir así. Entonces es bien importante nosotros detectar eso. Y la otra cosa también, el no, que nosotros no vayamos a tener esa raíz en cuanto a quemar a una persona, ¿verdad? Que solo una persona sea el que cante todo el tiempo, sí te va a aguantar 2, 3 años, se va a quemar y ya no va a querer volver a ser solo el que canta, ¿verdad? Por eso es de que se implementó en los últimos años en Zona 5 y en Ebenecer, Honduras, el cambio de áreas, porque de hecho, en los trabajos se hace eso. Fíjese que yo no sé si en México se hace, pero en Guatemala, los recursos humanos dicen que después de 5 años una persona baja su producción, una persona baja su, su cantidad, su rendimiento. Entonces, por lo regular, a esas personas las evalúa muy bien para ver si siguen o si le dan las gracias, ¿verdad? Porque no todos tienen la capacidad de mantenerse con el rendimiento o siempre con el pico hacia arriba. Entonces, eso es por la psicología que se maneja, ¿verdad? Por eso es de que siempre algunas empresas
implementan el sistema de reconocimiento, de incentivos, de bonos, para que esa producción se mantenga. Bueno, pues como dijimos al inicio, la palabra dice ser astutos como serpientes, no que seamos serpientes, sino que podemos también nosotros ser estratégicos, podemos también nosotros tomar herramientas que nos ayuden a tener una rotación, que no siempre estén los hermanos en la misma área, que no siempre sirvan, y que no sea el mismo que siempre cocina, que no sea el mismo que siempre, sino que el que sabe cocinar, bueno, mira, mijo, necesito que le enseñes a esta persona a que cocine también. Así que este mes te vas a encargar de que aprenda, para que no seas solo tú el que cocines. Entonces ya se reproducen las ovejas. Ahora ya tienes dos que cocinan, ¿verdad? Y ese le enseña a otro, ya vas a tener tres, ¿verdad? Por dar un ejemplo de cocina, pero así se aplica la alabanza. El que es pianista debería de formar otro pianista. Mejor si son niños, porque entonces vas a garantizar que vas a tener disponibilidad, porque muchas veces el adulto pues, ya tiene compromisos, tiene que atender los quehaceres de la casa, las responsabilidades del hogar, entonces no va a tener la disponibilidad que tenga un niño, que tenga un joven, ¿verdad? Todas esas cosas son las que hay que ir pensando porque realmente la iglesia es una iglesia que tiene que estar en crecimiento, ¿verdad? Bueno, y eso también si Dios lo quiere, porque a todos les dio un número, así que no te preocupes si ya no pasaste de 50, tal vez 50 es tu número. Solo lo que hay que hacer es decirle al Señor, si quieres más y puedes. Señor, aumentame mi capacidad, por favor, y te va a aumentar, Señor, la capacidad al doble. ¿Verdad? Ya no vas a tener 50, sino vas a tener 100 en el nombre de Jesús. Entonces, son cosas que uno debe de ir aprendiendo a tratar de balancear en el servicio, porque estamos hablando de la raíz de los amalecitas, ¿verdad? De los amalecitas. Y porque realmente uno tiene que preocuparse, ¿verdad? Porque esa lluvia de bendición caiga y que no estemos en un valle, sino que estemos realmente en los lugares altos. Porque en los lugares, en los valles, dice, son terrenos bajos que solo tienen humedad en periodos de lluvia, ¿verdad? Y nosotros queremos estar empapados de la palabra del Señor. Amén. No sé si alguien tiene alguna aportación, si alguien quiere comentar algo referente al tema. Hoy lo hicimos un poquito más flexible, estuvimos resolviendo algunas preguntas, ¿verdad? Y a través de esas preguntas logré linkear la parte del tema que nos les correspondía ver el día de hoy, ¿verdad? Pero no quise tocar mucho eso porque pues todos ya sabemos que hay falsos profetas, que hay falsos pastores, que hay falsos ministros, que hay falsos evangelistas, que hay falsos apóstoles, ¿verdad? Y hay falsos hermanos también, hay falsas ovejas también, ¿verdad? Pero gracias al Señor también estamos los verdaderos, ¿verdad? Hijos de Dios, que el Señor nos respalda en todo tiempo, nos respalda en todo tiempo. Amén. ¿Alguna aportación? Hermano Alan, lo miro yo como con ganas de aportar o de decir algo. No sé, lo percibo. No, dice, yo no quiero aportar. Es que fíjate que sí es bien amplio el tema de los amalecitas, ahorita como lo estabas comentando, Ajá, sí empieza a atacar a los cansados, a los agotados, y uno debe de estar ahí checando porque muchas veces no hay quien releve a nadie y ya el sí, pueblo empieza a agotarse y sí, empieza a tirarlos, ¿verdad? Era lo que comentabas. sí, Me sí, sí. pareció interesante ese punto. Sí, otra de las cosas es de que están buscando la retaguardia. La retaguardia, esperan la retaguardia, los amalecitas son tremendos, son tremendos. Es decir, que espera que la persona esté descuidada. Y como tú lo dijiste, a veces se descuida la comunión con Dios, se descuida el servicio con Dios. Y es importante ver, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros estemos, pues ahí sí que conectados y en toda la jugada, ¿verdad? Para que no seamos sorprendidos. Pero sí, el tema de los amalecitas, hay bastantes cosas que podríamos decir, ¿verdad? Mira, características. Voy a poner otro, otro pantallazo. Déjame ver, ahorita te lo voy a poner para que lo podamos ver todos juntos.
¿verdad? De mi parte, eso era lo que quería enseñar el día de hoy, pero podemos expandir otro poquito. Mira, características, descendientes de Amalek, gente que golpea, morador de un valle, ¿verdad? Eh, Se levantaron contra el trono de Jehová. Ah, mira porque ya hablamos del pueblo que lame, ¿verdad? Se levantaron contra el trono de Jehová. O sea, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, son personas que no buscan la justicia. Son personas que no buscan el juicio. Son necias, ¿verdad? Tienen necedad. Son injustas. Se levantan en contra de la autoridad. Mira qué tremendo. Dice que eran habitantes de Negev, que significa sequedal, ¿verdad? O sea que son personas que no absorben la palabra, no absorben la palabra, sino que se quedan completamente secos. Atacan a los agotados, a los fatigados, a los cansados y por la retaguardia. Eso está en Deuteronomios 25, 17 al 18. Vamos a cambiar acá. Vamos a ver. Deuteronomios 25, 17 al 18. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino, cuando saliste de Egipto. Verso 18, 18 rebelión, ¿verdad? Como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotadores en tu retaguardia, a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo cuando vemos las características y salió el encuentro. Entonces se puede decir que de acuerdo con las características que se mencionan, son enemigos, son gente que se mantiene siempre en valles, que no tienen el agua de la palabra, que golpean a las personas cuando están agotados, fatigados, cansados, induciéndoles a no aceptar el gobierno de Dios, a sus autoridades, impidiendo que siembren. Mira qué tremendo. Impidiendo que ofrenden y que diezmen. Mira qué tremendo, ¿verdad? Esa característica tienen los amalecitas. Pero pues ahí podríamos platicar más cosas, nomás que el tiempo ya avanzó y creo que hemos ya desarrollado bastante el tema en base a las preguntas que se hicieron, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, hagámosla del tema y si hay otra de otro tema, pues también la podemos eh, responder, ¿verdad? ¿Cómo vemos? ¿Cómo vamos? Amén, hermano tío. Dime. Muchas. Hermano, qué es lo que sucede en el caso de los ministros que golpean a las ovejas con tal vez no dejan que el espíritu de gracia opere en ellos Ujú, y se vuelven como, no sé si voy a usar bien la palabra, o sea, imponen. ujú, Pues hay, bueno, sé de casos donde incluso desde el púlpito se dirigen a la oveja, podríamos decirlo como lo decimos en Guatemala, ujú. los cuadran, ¿verdad? Desde el púlpito avergonzando a las ovejas. Entonces, por lo que decía el hermano, puede ser esto que está siendo influenciado por un espíritu de amalecita. Sí, sí, definitivamente. Por eso que estamos viendo eso, ¿verdad? Porque fíjate que cuando vamos a Ezequiel 34 dice, Dios también me dijo, verso 2 Ezequiel, dale a los gobernantes de Israel el siguiente mensaje de mi parte. Ay de ustedes, malos gobernantes. Ustedes deberían de cuidar a los israelitas, como cuidan los pastores a sus ovejas, pero solo se cuidan a sí mismos. Una de las características que podemos ver es que solo hay un interés propio, ¿verdad? No hay un ganar-ganar siempre en las decisiones, en la forma de administrar, en la forma de dar un consejo, ¿verdad?
Eh, por ejemplo, fíjate, hace poco para la pandemia, cierta misión dijo, bueno, ya vimos las estadísticas que solo se está muriendo el 1 o 2% de la que le da COVID. Entonces dijo, no vamos a cerrar las iglesias, vamos a hacer servicios todo el tiempo. Y le dijo a sus pastores, este apóstol, entre comillas, ¿verdad? Les dijo, ¿qué prefieren ustedes? ¿Perder el 2% o perder el 10%? Les dijo. O sea, no estaban pensando si se iba a morir la gente, ¿sí? Mientras que en otras iglesias se tomaron medidas, sanitización, vamos a hacer por grupos, vamos a hacer la de los 6 pasos, ¿verdad? En fin, se suspendieron algunos servicios. Pues son algunas de las características que podría ser de Amalecita, ¿verdad? Que no les importa explotar al pueblo. No, un caso que yo vi reciente, estaba la persona enferma de COVID, el pastor hizo que fuera a tocar la persona la trompeta ese día, enfermo. Y cuando terminó de bajar, le dijo, lo pasó al frente para que oraran por él. Y de ahí dice, la verdad que bendecimos a este hermano porque así enfermo quiso venir. Y no, él le dijo, tenés que venir. Fíjate. Pero frente al pueblo no se echó la responsabilidad, sino dijo, él quiso venir. Al final, para no cansarte, este hermano estaba aquí en Los Ángeles y prefirió irse a Guatemala por la explotación que hubo con este hermano, ¿verdad? Entonces, y como no estoy diciendo nombres, ¿verdad? No estoy hablando de nadie mal, sino estoy diciendo hechos, lo que hicieron. Entonces, estamos hablando de la raíz de Amalecita, de Amalecita. Tremendo, ¿verdad? Sí, gracias, Sofía. ¿A mí? ¿Alguna otra pregunta? Amén, amén, hermano. Fíjese que cabalmente lo que usted estaba comentando hace un momento nos llamó bastante la atención porque no sé si se recuerda que en su oportunidad, cuando vino acá, tocamos un tema más o menos como el mismo y a nosotros sí nos exhortaban a estar ahí en los servicios. Y si no teníamos si no estábamos en el servicio, no teníamos derecho ni a servir. Y de hecho, pues nos sentaban. Ujú, Y prácticamente en aquel entonces nosotros siempre teníamos en mente de que era el padre del alma que nos estaba ujú, educando, nos estaba formando y de cualquier manera pues teníamos que ser obedientes. ujú, Y ahora que nos lo dice, bueno, de hecho pues en Zona 5 también, en su oportunidad también nos han dado la enseñanza. Nos sí, damos cuenta de que uno va creciendo claro. para poder ir enseñándoles a otras personas y poderles de alguna manera que ellos puedan superar sabiendo de que todo lo que se hace es por amor, ¿verdad? Al Ujú, Señor Jesucristo. claro, claro. Amén. Mira, y va uno aprendiendo, porque fíjate que hay muchas situaciones. Uno tiene que ver cómo son las personas. En las relaciones, yo no sé ustedes si saben, pero hay gente que tiene apego evitativo. Hay gentes que tienen apego eh, ansioso. Hay gente que tiene apego que es un apego estable, ¿verdad? Y dentro de estos tres que mencioné hay subapegos, pero dentro de esos apegos hay características, ¿verdad? Y ahí entra lo que mencionaban hace un momento, la manipulación, ¿verdad? Y más adelante vamos a estar hablando de ese tema porque hay manipuladores de diferentes tipos, ¿verdad? Y ahí entra también el narcisismo, donde pueden haber incluso ministros que están sufriendo de un trastorno en la personalidad y no lo saben y no se dan cuenta. Porque yo siempre he dicho esto, que el orgullo, la debilidad, es a veces como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos el que lo trae. Así pasa. Entonces realmente uno debe de entender también
que Dios nos da la capacidad de decidir en dónde nos vamos a congregar, dónde vamos a estar, quién va a ser el apóstol que nos va a cubrir, ¿verdad? Y como dice el apóstol Germán, porque él mismo lo dice también en sus contacto apostólico y en la iglesia, donde haya pan, donde haya vino y donde haya bendición, ahí es, ¿verdad? Ahí es la influencia, no es necesidad de forzar a nadie. Si la palabra es bien clara cuando dice que cada quien dé como propuso en su corazón, que os presentéis voluntariamente como sacrificio vivo, ¿verdad? O sea, nosotros la ofrenda, nosotros darnos voluntariamente, cada quien tome su propia cruz y siga. O sea, no dice, obliga al hermano a que tome la cruz. No, cada quien. Pues uno expone la palabra y el Espíritu Santo se encarga de influenciar, de hacer los cambios. Pero como fíjate que en Apocalipsis dice que le he dado tiempo a Jezabel de que se arrepienta. ¿Quién es Jezabel? Es el alma no redimida. Todos podemos tener una parte no redimida en nuestra alma aún. Y eso es Jezabel. De nosotros va a depender que esté sujetada. Por eso es que en algunas misiones le dicen la fiera. ¿Cómo tienes la fiera? ¿La tienes domada o te está dominando la fiera? Se refieren al alma, esa Jezabel, ¿verdad? Y en Apocalipsis dice, tengo esto contra ti, que tolera la doctrina de Jezabel. Jezabel, la que seduce a mis siervos. Entonces, cuando vemos las características de Jezabel, la principal es la manipulación. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Con eso aprender, ¿verdad? Dios da la sabiduría para saber actuar y pedirle al Señor que si no nos hemos dado cuenta que como fuimos, aprendimos en nuestra cultura a ser manipulados, ¿verdad? Si no hace la tarea, no puede ir a jugar. ¿Verdad? Si no me hace la limpieza, usted no puede comer hasta que termine de comer. En fin, siempre hubo un intercambio, siempre hubo una manipulación, ¿verdad? Para hacer las cosas, siempre se fue forzado. Entonces, así aprendimos a veces y así queremos, porque así aprendimos a hacerlo también. Pero Dios no quiere que sea así, sino que aprendamos a tener liderazgo, ¿verdad? Pero para eso hay que cortar con toda raíz de amalecita, ¿verdad? Ahí vi todos tus apuntes, hermano Navarrete. Ahí estoy viendo, tan calidad, no tienen temor, no tienen impide. Está haciendo los apuntes en el chat, ¿verdad? Excelente. No, son aportaciones. Dice, dejo algunas características del espíritu de Amalek dentro de la iglesia. Belicoso, pueblo que lame, pueblo que ama la pelea y contienda. Un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida y tu hogar y tu descendencia. Ataca a los débiles en la fe. Tiene espíritu de odio y de resentimiento. Espíritu vengativo. Ataca el área económica de la familia y se roba todo el fruto del trabajo. Es un espíritu manipulador que trabaja por la retaguardia. Es el espíritu de traición. Es un espíritu que te quita pasión por la presencia del Señor. Amalek trae al interior de tu vida, hogar y descendencia contiendas, peleas, gritería, maledicencia, división, adulterio, iras y como consecuencia destrucción familiar. No tiene temor de Dios. Amalek te impide el avance hacia la conquista de tus sueños, metas y propósitos de Dios. Era nieto de Saúl, atacó a Amalek a Israel sin previo aviso, sin motivos aparentes. El espíritu de Amalek desea destruir al pueblo de Dios, se aprovecha o se puede aprovechar de la habilidad del pueblo de Dios. Es un espíritu carnal, al igual que Saúl, que solo le interesaban los derechos de su primogenitura, pero ninguna de sus obligaciones al no sujetarse o lo establecido por Dios. Suele seducir a los más indefensos para apartarlos de la iglesia, haciendo los que se fijen en los fallos de los líderes y ancianos o de los que han establecido el Señor para que la administren o gobiernen, utilizando para ellos a los resentidos y disconformes. Tremendo, ¿verdad? Ahí está todo el punto central de todo lo que platicamos y lo que dijimos. Gracias por las aportaciones, amado. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que sea Él desarraigando cualquier raíz amalecita en la cual pudimos haber sido contaminados, ¿verdad? Y tal vez no nos hemos dado cuenta, pero el Señor es su misericordia el día de hoy, ¿verdad? Lo trae para que lo platiquemos y para que
desarraiguemos, ¿verdad? Y para que nos convirtamos en desarraigadores, ¿verdad? Que podamos liberar a gente de espíritu de amalecita. ¿Me acompaña ahora? Amén. Padre, en esta hora, Señor, Señor, venimos presentando delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno, maravilloso, justo, grande, poderoso, Señor. Yo te vengo suplicando, Señor, sea desarraigado, Padre, de raíz, Señor, cualquier contaminación amalecita, Señor, que haya querido venir a atacarnos. Padre, incluso cuando las fuerzas estaban flaqueando, Señor, también te vengo pidiendo, Señor, porque me traigas fuerzas sobrenaturales, Padre, para que seamos, Señor, guerreros valientes, vigorosos, con fuerza, Señor, para resistir todo ataque del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Venimos cancelando todo ataque de la retaguardia, Señor. No serán tocadas nuestras finanzas, no serán tocadas, Señor, nuestra mente, no será tocado nuestro corazón, Señor. Sino, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, venimos reprendiendo todo contragolpe, todo ataque del enemigo que ha querido venir a quitarnos la paz, Señor, que ha querido venir a quitarnos, Señor, el gozo, la pasión por servirte, por buscarte, Señor, el deseo, Señor, de ofrendarte, de buscarte, de darte el diezmo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, se desarraigue de raíz, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor. Muéstranos, abre, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, llévanos a la dimensión que tú quieres que lleguemos, Señor, a través de tu palabra, a través de tu misericordia, a través de la administración de tu Espíritu Santo, Señor. En esta noche yo te pido, derrames una unción, Señor, de liberación, que desarraiga, Señor, para que nos convirtamos en tus valientes, Señor, que ahora vamos a ir a desarraigar en el pueblo de Dios toda raíz que no fue plantada por ti, Señor, y a poner la semilla, Señor, que va a traer raíz, que va a traer tallo, que va a traer hojas, que va a traer mucho y abundante fruto, no al 30, no al 60, sino al 100 por 1. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche lo declaro, bendigo a tus hijos, Señor, los cuales están en este momento, Padre, recibiendo tu palabra, tu ministración sea, Señor, fluyendo en sus corazones, en sus familias, en sus hogares. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Adiós. Gracias, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga por haber estado en sintonía y vamos a seguir ahí desarrollando los temas. Muchas Amén, bendiciones. amén. Gracias. Bendiciones, bendiciones, hermano, y esperamos en el Señor que se recupere pronto y para poder seguir conversando. Amén. Gracias, mi hermana. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones a todos. Saludos hasta donde ande, hermano Alan. Con cuidado. Bendiciones. Gracias, hermano.